Hola, polímata, ¿qué tal estás? Occidente acarrea con la culpa del poderoso. A pesar de ser probablemente la sociedad actual más justa, benevolente, generosa y universalista, Occidente sigue siendo el foco de las críticas, tanto desde dentro de sus fronteras, con los intelectuales a la cabeza, como desde fuera de ellas. Cualquier persona mínimamente crítica debería sentarse a reflexionar sobre semejante paradoja. ¿Cómo puede la cultura más empática, justa y abierta ser al mismo tiempo una de las más criticadas? Pues eso es exactamente lo que voy a responder a día de hoy en este capítulo. Así que vamos a empezar. Esto es Polímatas. Conocimiento, razón y aprendizaje. Antes de responder a la paradoja, necesitamos saber más sobre nuestros orígenes. Actualmente consideramos Occidente a Europa y al mundo anglosajón. Esto incluye a Norteamérica, Australia, Nueva Zelanda y poco más. También podríamos decir que en cierto modo Japón y Corea del Sur, y también algunos países del sur y del centro de América, están en parte occidentalizados. Pero incluso países ricos como Japón y Corea del Sur tienen orígenes y culturas muy diferentes. Así que los vamos a sacar de esta bolsa para no generar más confusión. Norteamérica, Australia y Nueva Zelanda son regiones colonizadas por los ingleses, así que podemos afirmar, sin riesgo a equivocarnos, que el origen de Occidente es Europa, más en concreto Europa occidental. No deja de ser curioso que durante buena parte de la historia, Europa, sobre todo el centro y el norte, fue un caladero de pueblos bárbaros sin ningún tipo de desarrollo. Como sabes, las primeras civilizaciones nacieron en Oriente Medio, concretamente en la confluencia de los ríos Tigris y Éufrates. Según el geógrafo Ger Diamond, escritor del magnífico Armas, Gérmenes y Acero, que por cierto tengo un resumen extenso que publiqué en la biblioteca y que lo publiqué gratuitamente en Polímatas, lo puedes ver, es un resumen extensísimo del libro magnífico de Ger Diamond. Bueno, pues según Ger Diamond, esta zona fue bendecida con el trigo, otros cereales importantes, multitud de animales domesticables y una orientación este-oeste que facilitaba la propagación de ideas y de cultivos. Las primeras civilizaciones que estudiamos en el colegio no estaban en Europa, sino más bien en regiones que hoy ocupan Irak, Irán, Egipto, Siria y Turquía. Esta zona del mundo ocupó un lugar privilegiado durante muchos milenios, pero esa ventaja inicial no les sirvió durante la Edad Moderna. Hoy ninguno de esos países son representativos de países prósperos, democráticos o libres. La Europa más allá del Mediterráneo no fue muy próspera hasta después de la Edad Media. ¿Qué es lo que ocurrió entre finales de la Edad Media y la Revolución Industrial para que Europa destacara por encima de todos los demás? Bien, el antropólogo Joseph Henrich tiene una explicación que creo que te va a sorprender. Según el escritor de Las personas más raras del mundo, libro que estamos leyendo actualmente en la Biblioteca Polímata, la clave del éxito de la Europa moderna vino de la mano de un cambio en la psicología de los europeos. Sí, no fue un cambio tecnológico, no fue un cambio institucional, sino un cambio en la psicología. Ese cambio nos hizo más analíticos, más fiables, más justos con los extraños, más innovadores y también más individualistas. Durante la historia, la psicología de las sociedades humanas fue básicamente tribalista. La vida orbitaba alrededor del clan y la familia. Sus valores principalmente eran la lealtad y la obediencia. Se desconfiaba de los extraños y la forma de pensar era holística, es decir, se percibía al mundo como una entidad inseparable. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué tuvo lugar este cambio tan radical en la forma de pensar de los antiguos pobladores durante la Edad Media? ¿Qué ocurrió en esa época para que hubiese ese cambio psicológico? Bien, sucedieron una serie de cambios que han sido denominados el programa de matrimonio y familia. Según Joseph Henrich, la Iglesia cristiana llevó a cabo durante la Edad Media una serie de prohibiciones que cambiarían el devenir de la historia. Resumiendo mucho, hicieron lo siguiente. En primer lugar, prohibieron el matrimonio entre primos y entre tíos y sobrinos. Esto lo hicieron para evitar el incesto, que era muy mal visto por la moral cristiana. En segundo lugar, promovieron el matrimonio consensuado. Ambos cónyuges tenían responsabilidad en la decisión, subrayando la libertad de los cónyuges también muy propia del matrimonio cristiano. En tercer lugar, prohibieron el matrimonio por levirato. El levirato es el matrimonio que sucede cuando muere el marido de una mujer y la mujer se tiene que casar con su hermano. También prohibieron la poligamia, que era muy habitual a lo largo de toda la historia antigua, incidiendo en la idea cristiana de que el matrimonio era solo cosa de dos. Y por último, promovieron la herencia a los hijos.
en vez de al clan en su conjunto, que es como se hacía antes. Esto lo hicieron para debilitar los clanes extensos y promover la familia mononuclear propia del cristianismo. Estos cambios supusieron una transformación completa de la sociedad y de la psicología de los europeos medievales. Los clanes extensos, que habían sido las mayores fuentes de poder, fueron debilitándose con cada una de estas medidas. Las familias extensas dieron lugar a familias más pequeñas que se disgregaban cada vez más. Al no poder casarse con familiares, ni siquiera con familiares lejanos, ya que prohibieron también el matrimonio entre primos segundos, terceros y en alguna época incluso hasta primos sextos y séptimos, las personas tenían que viajar cada vez más lejos para encontrar pareja. Se tenían que ir de sus propias aldeas para formar su propia familia. Esto dio lugar a familias cada vez más pequeñas y debilitadas. Al mismo tiempo, los individuos iban deshaciéndose del yugo familiar, convirtiéndose en personas más individualistas, libres y también más innovadoras. En las ciudades, las personas empezaron a congregarse a través de instituciones como los gremios, las universidades y los monasterios. Estas congregaciones no eran obligatorias, sino que las personas decidían a cuáles adherirse y esto generaba una sana competencia entre ellas que las hacía crecer y evolucionar. La gente cada vez más se acostumbró a tratar con extraños y a hacer negocios con ellos, haciendo que prosperasen los mercados y los pequeños negocios. Hasta la propagación del programa de matrimonio y familia, todo en la vida orbitaba alrededor de las familias, incluida nuestra identidad y nuestro modo de pensar. Pensábamos más en relaciones que en individuos. Yo no habría sido Val divulgador al que le gustan los juegos de mesa. Me habría identificado por las relaciones con mi clan, principalmente con mis padres y mis antepasados. La ruptura de estos lazos familiares facilitó el pensamiento analítico y permitió el desarrollo de la ciencia. El individualismo fomenta el pensamiento analítico al cambiar cómo se percibe el mundo. En lugar de entender los fenómenos según su contexto o relaciones, como en las culturas colectivistas, da pie a analizarlos de forma independiente, lo que facilita descomponer problemas en partes separadas. Además, prioriza el uso de reglas abstractas y universales, sobre aquellas normas relacionales y contextuales más propias de la antigüedad. Como te puedes imaginar, un mayor pensamiento analítico impulsó el pensamiento científico. En Europa sucedió otro evento fundamental para dar un empujón definitivo a la forma de pensar occidental. Estoy hablando del surgimiento de una secta, la secta protestante. El monje Martín Lutero estaba muy enfadado con la Iglesia y decidió romper con ella. La nueva secta cristiana promulgaba que no era necesario el Papa ni los obispos para hablar con Dios. Cada persona debía llevar a cabo su propia conversación con el Señor. Los protestantes creían que cada persona debía leer la Biblia sin intermediarios. En una época en la que solo la aristocracia y el clero sabían leer, promovieron que todos los fieles aprendiesen a leer para recibir de primera mano la palabra de Dios. Los países de mayoría protestante, como Holanda y Alemania, se alfabetizaron en su mayor parte en menos de 2 siglos. Mientras tanto, los países católicos, como España e Italia, no terminaron de alfabetizarse hasta mediados del siglo XX. Imagina el impacto que tuvo esto a todos los niveles. Si te preguntabas por qué unos países europeos son más prósperos que otros, aquí tienes algunas respuestas. Las transformaciones producidas por la religión en Europa cambiaron las reglas del juego. Mientras otros países seguían sumidos en el inmovilismo propio de las culturas tradicionales, Europa bullía en comercio, ideas y genios. No fue casualidad. Pero, ¿no fue el colonialismo lo que hizo rica a Europa? Es una pregunta legítima, sin duda. No podemos obviar las ventajas de disponer de recursos y manos de obra barata. Aunque Europa ya era una potencia destacada en el siglo XVI, el colonialismo amplió significativamente la distancia entre Occidente y el resto del mundo. Los recursos extraídos de las colonias, oro, algodón, azúcar y mano de obra esclava, fortalecieron aún más las economías europeas, financiando avances industriales y tecnológicos. Al mismo tiempo, el colonialismo socavó las estructuras económicas y políticas de las regiones colonizadas, perpetuando su atraso frente a Europa. Esta dinámica explica parte de la desigualdad global que existe a día de hoy. Es imposible saber qué habría sido de Europa y el resto del mundo sin el periodo colonial, pero todo indica que aumentó la desigualdad entre colonizadores y colonizados. Aun con todo, los colonialismos más benévolos, entre comillas benévolos, como los de los británicos en la India, también aportaron conocimiento, tecnología, infraestructuras e instituciones modernas a sus colonias. Dicho esto, no olvidemos por qué fueron los europeos y no los chinos o los aztecas los que colonizaron el mundo.
Tenían una ventaja inicial que aprovecharon para someter a África, América, Asia y Oceanía. Esa ventaja puede explicarse principalmente desde la tesis de Diamond y Henrich. Los europeos hicieron lo que hicieron porque podían hacerlo. Si Moctezuma hubiera contado con las carabelas, armas de acero, caballos, así como con el conocimiento de navegación, no tengo dudas de que habrían cruzado el Atlántico y habrían sometido a los españoles. De hecho, solo hay que mirar la historia para ver que el colonialismo ha sido habitual por parte de China, de Rusia, de los aztecas, los incas, los japoneses, los mongoles, los árabes. Es decir, ha sido algo universal. Si algo nos enseña la historia es que prácticamente todas las sociedades con poder han utilizado la fuerza para someter a sus vecinos, tanto con la guerra como con la cultura. Con esto no excuso a los europeos, es decir, las atrocidades que hicieron pues están ahí. Solo intento explicar que, bajo mi punto de vista, otras sociedades habrían hecho lo mismo si hubieran podido. En todo caso, el consenso general entre historiadores es que la colonización tuvo un impacto increíblemente nocivo en la mayoría de las colonias. Y muchas de ellas arrastraron durante décadas, después de la descolonización, los daños provocados por los conquistadores. Quizás el ejemplo más dramático es el del Congo belga, que es la actual República Democrática del Congo. Esta región fue explotada brutalmente, especialmente durante el reinado de Leopoldo II. En esta época la población sufrió trabajo forzado y violencia extrema para poder extraer caucho principalmente y otros recursos. Tras la independencia en 1960, el país quedó sin infraestructura política ni administración sólida, lo que contribuyó a un caos político y a unos conflictos armados que todavía continúan y lo convierten en probablemente el peor país para vivir en el mundo. Si aceptamos que Europa se ha visto favorecida por la colonización y que ha pisoteado al resto del mundo durante siglos, podemos empezar a entender la actitud de muchos países hacia el viejo mundo y también la autocrítica que muchos europeos tienen a día de hoy. Bajo este prisma, la obligación moral de Europa y de sus colonias privilegiadas, es decir, USA, o sea, Estados Unidos, Canadá y Australia, debería ser pedir perdón y reparar a las poblaciones indígenas de las antiguas colonias. Incluso los que creen que la colonización es cosa del pasado y que no podemos estar pidiendo perdón por las interminables agresiones históricas, entienden que los países ricos tenemos la obligación moral de ayudar a los países pobres, por la sencilla razón de que podríamos ser nosotros. Es decir, solo la suerte nos hizo nacer en España, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, porque perfectamente podríamos haber nacido en un poblado etíope o en una aldea de la selva ecuatoriana. Las personas que piensan así son las mismas probablemente que apoyan los sistemas redistributivos dentro de los estados y creen que esa generosidad debería ampliarse al resto del mundo. Son individuos con una visión universalista de la justicia. En el último grupo, que puede solaparse con los anteriores, se encuentran los defensores de la que voy a llamar la teoría del poder. Dicha teoría sostiene que Occidente mira por encima del hombro al resto del mundo porque tiene el poder. Utiliza su influencia mediática, militar, científica y cultural para perpetuar su poder sobre el resto del mundo. Estos críticos no ven a Occidente como una muleta que otros países pueden utilizar para desarrollarse, sino como una losa que tienen encima de sus cabezas. Para ellos, los países en desarrollo prosperan a pesar de Occidente y no con ayuda de Occidente. Creo que con estas ideas encima de la mesa es difícil para un occidental con un mínimo de cultura histórica y conciencia no sentirse embargado por la culpa. La culpa es una emoción legítima cuando uno siente que está haciendo las cosas mal. Pero ¿realmente estamos haciendo las cosas tan mal? Me gustaría empezar desmontando el argumento de aquellos que nos culpan por nuestro pasado colonial. Mi respuesta ante esta crítica es sencilla. No puedes culparme a mí por lo que hicieron otros. La culpa no se hereda. No puedes responsabilizar a un boomer por lo que hicieron Pizarro y compañía, por mucho que ese boomer sea el tataranieto del conquistador. Usando esa misma lógica, no puedes responsabilizar a un obrero de Vallecas por lo que está haciendo o dejando de hacer Estados Unidos en el conflicto de Israel y Palestina. Es completamente absurdo. La lógica de los que pretenden hacernos sentir culpables por la conquista de América es que hemos heredado la riqueza y el poder de la colonización, y que a día de hoy se mantiene una relación de poder que no habría sido posible sin la conquista de América. Mi postura es que se pueden reconocer los hechos sin asumir responsabilidades ni pedir perdón. Es decir, no podemos saber qué habría ocurrido con América sin la colonización, tampoco con España. Parece obvio que una salió favorecida y la otra perjudicada, pero las cosas son mucho más complicadas de lo que pintan a simple vista, y nunca sabremos qué habría ocurrido en una versión alternativa de la historia.
Lo que sí me parece reclamable es reconocer los hechos como sucedieron. Esta es nuestra responsabilidad como pensadores críticos. Si hoy tengo un coche y una casa gracias a Cortés y compañía, no lo puedo saber. Si el mexicano que vive hoy con $5 diarios podría ser un ingeniero acomodado si los españoles no hubiéramos cruzado el Atlántico, tampoco lo podemos saber. Por desgracia, para los que necesitan tener respuestas claras, la realidad es siempre más intrincada, compleja e inasible de lo que nos gustaría. Los procesos históricos no son lineales ni unidimensionales, sino que involucran múltiples factores políticos, económicos, culturales, tecnológicos. Esto los hace muy difíciles de reducir a una narrativa simple de culpables y víctimas. Creo que todo se simplifica y adquiere más sentido si asumimos que no se puede culpar a nadie por lo que no ha hecho. Pero al mismo tiempo, asumimos que los privilegiados del mundo tenemos el deber moral de ayudar a los menos afortunados. No porque nuestros antepasados los subyugaran hace 500 años, sino porque han tenido mala suerte y nosotros buena suerte. Y como postula el filósofo John Rawls, las buenas personas deben ayudar a los desfavorecidos, por un principio de justicia. Los occidentales, sobre todo aquellos que Joseph Henrich consideraría más weird, Western, educated, industrialized, rich and democratic, es decir, occidentales, educados, industrializados, ricos y democráticos, nos sentimos impelidos por las desgracias actuales y pasadas, locales y lejanas, porque hemos desarrollado una moral universalista y tenemos tiempo y dinero para sentirnos culpables, por sucesos que sucedieron hace siglos en lugares distantes. En cierto modo, la ausencia de una religión fuerte que dote de sentido a nuestras vidas, de una comunidad que nos obligue a poner foco en sí misma, nos hace mirar ahí fuera y ver la cantidad de cosas terribles que están pasando. Los medios de masas y las redes sociales además echan todavía más leña al fuego y lo que tenemos finalmente es una máquina de generar culpa. Otras sociedades, como la China, la India o la islámica, apenas sienten culpa. Al menos no como nosotros. Diría que incluso se ríen de esa culpa porque para ellos lo que pasa fuera de su comunidad no es cosa suya. No obstante, existe un término acuñado por los internautas chinos que es baizuo. Según el autor Zhou Fanzhou, el término baizuo es una de las mayores aportaciones de los internautas chinos al lenguaje inglés. La palabra se refiere a la izquierda progresista occidental, que ha recibido una educación sesgada y la utilizan para satisfacer sus deseos de superioridad moral, defendiendo la igualdad y la paz. Partes de la población china consideran que la izquierda occidental es ignorante, ingenua y arrogante, que se compadecen del resto del mundo y que quieren relatarse como salvadores. Quizás los occidentales sentimos culpa por nuestra inmensa suerte, la suerte de haber nacido en la región más próspera del planeta. Quizás el vacío de sentido dejado por la muerte de Dios nos impele a buscar sentido en la justicia social universal. Quizás tenemos demasiado tiempo y dinero, y nuestra cultura no premia a los que gastan en coches y en casas de campo. Quizás ahora la reputación se construye ayudando a aquellos que ni siquiera conocemos, pero que han caído en desgracia. En cierto modo, la culpa de Occidente produce mucho sufrimiento en unos pocos occidentales, pero puede haber ayudado a muchos que lo necesitan. Porque sin un sentimiento de culpa, o al menos de responsabilidad, no dedicaríamos ni un minuto de nuestro tiempo a esos que son tan diferentes a nosotros, pero que merecen una vida mejor. Bueno, antes de terminar el capítulo me gustaría hacer una anotación, y es que le pasé el guión del capítulo a Pablo Melchor, colaborador habitual de Polímatas, y me hizo mucho hincapié en que la culpa puede movilizar a las personas, pero no de la manera adecuada. Es decir, es la asunción de responsabilidades y ser capaces de buscar soluciones racionales lo que realmente ha permitido que Occidente pueda ayudar al resto del mundo. ¿Y qué puedo decir? Me pareció una anotación muy adecuada, así que la quiero puntualizar aquí. Bueno, Polímata, pues espero que te haya resultado interesante este capítulo, un poquito diferente. Y nada, déjame en los comentarios tus opiniones. Seguramente es un tema controvertido, así que habrá opiniones de todo tipo, siempre con respeto, por favor, y con argumentos. Y nada, ya sabes que si te gusta este tipo de contenidos, si te gusta reflexionar, pensar, aprender, tengo un proyecto que es la Biblioteca Polímata, donde estamos 230, 240 miembros participando activamente en charlas, en el grupo de Telegram, leyendo libros y haciendo quedadas como la que voy a hacer próximamente en Barcelona. Sin más, me despido, soy Val Muñoz de Bustillo y esto ha sido un capítulo más de Polímatas. Hasta pronto.